Hay personajes que son fáciles de entender. Los ves durante unos cuantos episodios y prácticamente sabes quiénes son. Sabes qué quieren, sabes por qué actúan como actúan y por desgracia sabes cómo terminará su historia. Pero luego existen personajes como Perla, personajes que cuanto más los analizas, más difícil se vuelve de comprender el personaje. Porque Perla no es simplemente la gema inteligente del grupo, no es únicamente la estratega, no es la figura materna de Steven, ni tampoco es solamente la persona que estuvo enamorada de Rose Quartzo. Perla es alguien que pasó miles de años sin vivir para sí misma, y cuando finalmente obtuvo la libertad, ya no sabía quién era. Eso es lo que convierte a Perla en uno de los personajes psicológicamente más complejos, no solamente de Steven Universe, sino de toda la animación moderna. Porque mientras otros personajes luchan contra enemigos externos, Perla llevaba toda la serie luchando contra una enemiga mucho más peligrosa, su propia mente. Hoy vamos a analizar su psicología, vamos a hablar de sus traumas, de su dependencia emocional, de su perfeccionismo, de su necesidad obsesiva por controlar todo, de sus inseguridades y de cómo logró reconstruir una identidad después de perder a la persona que daba sentido a toda su existencia. Porque entender a Perla es entender que la libertad no siempre significa sentirse libre. Una vida diseñada para obedecer. Existe algo que muchos espectadores olvidan cuando hablan de Perla. Ella jamás tuvo una infancia. Ella jamás tuvo una adolescencia. Jamás tomó decisiones sobre quién quería ser. Porque las gemas no nacen, son creadas. Y cuando una gema es creada, su destino ya está escrito. Las cuarzos pelean, las rubíes protegen, las zafiro predicen el futuro y las perlas sirven. Eso significa que Perla jamás tuvo la oportunidad de descubrir su personalidad de manera natural. Nunca pudo preguntarse qué quiero hacer, qué me gusta, ¿quién quiero ser? Porque esas preguntas simplemente no existían dentro del mundo en el que ella nació. Desde el primer día de su existencia aprendió una sola lección: obedece. Y cuando una persona vive durante miles de años creyendo que su único valor consiste en hacer feliz a alguien más, empiezas a creer que ella misma no tiene ningún valor. Ese es el origen de prácticamente todos los conflictos psicológicos de Perla. Porque aunque el planeta madre desaparezca de su vida, la programación emocional permanece. Muchas personas creen que la libertad consiste únicamente en romper las cadenas, pero las cadenas más difíciles de romper son las que terminan dentro de nuestra cabeza, y las que Perla jamás logró romper por completo. Rose Quartzo, el amor que también la destruyó. Cuando Rose Quartzo apareció en su vida, todo cambió. Por primera vez alguien la trataba como un individuo, no como un objeto, no como una posesión, no como una simple sirvienta. Rose le enseñó por qué luchar, qué puede decir, qué puedo pensar, qué puede elegir. Y probablemente ese fue el regalo más importante que alguien le pudo hacer. Pero también ocurrió algo mucho más peligroso. Perla convirtió a Rose en el centro absoluto de su universo. Su felicidad dependía de Rose, su autoestima dependía de Rose y por supuesto su propósito dependía de Rose. Incluso la imagen que tenía de sí misma dependía completamente de ella. Y aquí aparece uno de los conceptos más importantes de la psicología: la dependencia emocional. Existe una enorme diferencia entre amar a alguien y necesitar a alguien para sentirse que tu vida tiene sentido. Perla cruzó esa línea hace muchísimo tiempo. Su amor era completamente real, pero también era una relación profundamente desigual. Rose era la persona más importante para Perla, mientras que Perla era solamente una parte enorme del mundo de Rose. Y esa es la diferencia que terminó convirtiéndose en una fuente de constante sufrimiento para ella, porque cuando todo su mundo giraba alrededor de una sola persona, tarde o temprano terminarás perdiéndote a ti mismo. El perfeccionismo no es una virtud. Hay una idea equivocada sobre Perla. Muchos dicen que es perfeccionista porque le gusta hacer las cosas bien. El verdadero perfeccionismo casi nunca nace de la excelencia, nace del miedo a equivocarse, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente. Cada vez que Perla corrige a Steven, cada vez que organiza una misión, cada vez que insiste en seguir un plan, no está intentando demostrar que es mejor que los demás.
está intentando evitar cometer un error, porque durante miles de años aprendió que equivocarse significa fracasar como individuo. Por eso se exige tanto, y por eso también exige tanto a las personas que la rodean. No porque sea arrogante, sino porque vive aterrada ante la posibilidad de fallar, y cuando finalmente falla, no se dice a sí misma, cometí un error. Se dice, yo soy el error. Y esa diferencia cambia completamente la forma en la que una persona vive, porque un error puede corregirse, pero cuando alguien cree que el problema es su propia existencia, empieza a castigar constantemente. Eso es exactamente lo que Perla hace durante una buena parte de la serie. Sin embargo, la perfección no era el único mecanismo que utilizaba para sobrevivir. Había otros mucho más evidentes, la necesidad de controlar absolutamente todo, y esa obsesión tampoco apareció por casualidad. Al final, creo que la historia de Perla nunca trató sobre superar un corazón roto. Trató sobre aprender a existir. Durante miles de años creyó que su valor dependía de alguien más. Primero Planeta Madre, después Rose Cuarzo, luego Steven. Nunca tuvo la oportunidad de preguntarse quién era, porque toda su vida estuvo definida por el papel que otros eligieron por ella. Y cuando Rose desapareció, no solo perdió el amor de su vida, perdió el único propósito que conocía. Por eso vemos a una Perla insegura, controladora y perfeccionista. No porque fuera débil, sino porque estaba intentando sostener un mundo que se había derrumbado frente a ella. Pero la verdadera hermosura de su historia es que poco a poco deja de vivir en el pasado. Aprende a querer a Steven por quien es y no por quien representa. Aprende a confiar en las demás Crystal Gems. Aprende a equivocarse, no lo hace menos valiosa. Y sobre todo, aprende que puede construir una identidad que no depende de nadie más, solo de ella. Perla nunca dejó de amar a Rose, simplemente dejó de desaparecerse detrás de ella. Y creo que esa es la mayor victoria de su personaje, porque al final Perla no derrotó a un villano, no salvó al universo por sí sola. Su mayor batalla fue mucho más silenciosa. Fue aprender que no necesitaba ser perfecta para permanecer o ser querida, que no necesitaba vivir para alguien más para que su vida tuviera un sentido. Y quizás esa sea la razón por la que tantas personas conectan con ella, aunque no lo quieran aceptar. Porque de una forma u otra hemos pensado por momentos en el sentimiento que no éramos suficiente, que necesitábamos la aprobación de alguien más o que habíamos perdido el rumbo. Perla nos demuestra que sanar no significa volver a olvidar o olvidar el pasado. Significa dejar de permitir que el pasado decida quién eres. Y por eso, más que una guerrera, Perla terminó convirtiéndose en una persona.